Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos, o sin escucharnos más bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido con la asignatura? ¿Cómo van? Ahora Buenos retomando. días, profe. Bien, ¿y Buen usted? día, buen día a todos. Buenos días, profe. Hola Pía, hola Daniela, ¿cómo está? Hola Fernanda, buenos días. Profe, ¿se Hola, escucha? Lucía. Profe, quería informarle que ando en el consultorio, así que no, en cualquier momento me llaman y voy a tener que cortar la clase. Ya no hay problema. Paseo asistencia de inmediato, Sí, ¿ya? sí, profe, era eso, quería informarles. Estoy ando como atiendan. Sí, no hay problema. Sí, mañana tenemos clase de nuevo, así que ahí revisamos con más tranquilidad todo lo que quede Ya, profe, gracias. en el tiempo. No hay problema. A ver, Arancha Acevedo está, Fabiana Humada, Brian Álvarez. Hola, profe. ¿Cómo está Brian? Bien, bien, ¿usted? Bien, bien, contento de tenernos nuevamente de vuelta ahí, retomando la asignatura. Mañana tienen laboratorio, no se olviden. Pero tuvimos laboratorio la semana pasada, Sí, profe, ¿o no? son dos seguidos ahora, el 4 y el 5, por si acaso. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, Brian está. Nicolaima, Jairo Becerra, Yanira Brito, Carla Consuegra. Ahí está Carlita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sebastián González. Presente, profe. Hola, muy bien, ¿cómo está? Va, Bien, bien, ¿y usted? bien, gracias. Sebastián Enríquez, Rodrigo Jara, Pía Márquez. Ahí está Pía, muy bien. María José Mondaca. Presente, profe. Hola. Diego Moneni, Benjamín Mora, Juliano Morales, Fernanda Muñoz. Ahí está Fernanda. Joseph Orrego. Presente, profe. Yo soy Borrego. Ok. Lucía Ortiz. Ahí, bueno, Lucía ya me dio al lado. Presente, profe. Ya está presente. Constanzo Valle. Ah, ya, Juliano. Tengo presente. Constanza, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Ya, y Juliano también me escribió. Morales, ahí está. Ok, Daniela Pérez, también está. Ahí está Daniela. Yudisa Puca. Guillermo Robledo. Presente, profe. Muy bien. Y Diego Vallejos. Presente. Muy bien. Sí. Ya chicos, estamos retomando la asignatura nuevamente. Ahora tomo el control. La profesora Marcela terminó la clase pasada, el día viernes. Fue la última clase de ella. Yo sigo con ustedes hasta el término del semestre. Así que vamos a ver algunas cosas, términos de finalizaciones de prueba que quedaron pendientes algunos, ¿se acuerdan? Ya todas esas cosas las vamos a retomar. Se viene el tercer certamen después. Bueno, y las notas de laboratorio y los controles de laboratorio, eso con los profes de laboratorio, pero cualquier cosa me pueden avisar. Yo agilizo un poquitito ahí la gestión.
¿De acuerdo? Bueno, están un poquitito dormidos, así que ahora se van a quedar más dormidos. Lo que vamos a revisar hoy corresponde a bioenergética. Por la clase pasada ustedes fue de enzimas. Antes tuvieron aminoácidos, proteínas. Y ahora comenzamos con la introducción al metabolismo, que es la introducción de la bioenergética. ¿Qué trabaja la bioenergética? ¿Qué estudia la bioenergética? ¿Cómo aplicamos la bioenergética a lo que nosotros revisamos? Porque a veces es un poco distante esta palabra, ¿ya? Pero en realidad es la introducción al metabolismo, pues, y hay que entender de que la bioenergética lo que estudia son estas transiciones energéticas que existen en una ruta metabólica, por ejemplo, cómo se va transformando la energía, ¿ya? Desde la incorporación de un alimento que es degradado y este alimento va paulatinamente rompiendo sus enlaces gracias a la actividad enzimática. Estos enlaces cuando se rompen liberan energía. ¿Y cómo es utilizada esa energía? Bueno, acá en la bioenergética dan algunos aspectos termodinámicos para entender cómo esa energía que está en los enlaces, que está puesta, que está impresa en esos enlaces, se utiliza para hacer trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Podríamos hablar de un trabajo molecular, ¿ya? Síntesis de proteínas, síntesis de aminoácidos, síntesis de lípidos, síntesis de DNA, de RNA, etc. O un trabajo un poco más complejo, por ejemplo, reparación de membranas, reparación de organelos, ¿ya? Reparación de tejidos. Eso es como el trabajo molecular. Ahora, si hablamos de un trabajo más bien fisiológico, no sé, circulación, movimiento, articulación, ¿ya? Movimiento coordinado de extremidades, flujo sanguíneo, etc. Ahora, si hablamos de un trabajo ya más completo, es prácticamente lo que nos hace vivir: respirar, estar atento, mirar, escuchar, hablar, gustar. Ya, o sea, todas las actividades que nosotros tenemos cotidianamente están relacionadas con un trabajo energético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la bioenergética estudia cómo va cambiando la energía a partir de un estado inicial versus un estado final. Eso es en resumen, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay que entender antes un par de cosas y pasar por algunas definiciones bastante importantes para entender de que los organismos vivos no se encuentran en un equilibrio, más bien siempre tratamos de no estar en un equilibrio. Cuando estamos en un equilibrio, ese es nuestro punto final de la vida. ¿Ya? Sería el término. Cuando estamos en una vida continua, como por ejemplo en este momento, siempre, por ejemplo, las concentraciones de iones adentro y afuera de las células son diferentes, no son iguales, ¿se fijan? Entonces, ese tema del equilibrio es más bien un equilibrio que se denomina un equilibrio dinámico, va cambiando, ¿ya? Y la célula y el cuerpo y nosotros mismos siempre buscamos energía, extraemos energía de los alimentos para que esa condición siempre sea igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre hablamos de que los sistemas vivos, en la gran mayoría, se encuentran en un estado estacionario. Estas son puras definiciones nuevas, ¿ya? Nos encontramos en un estado estacionario. ¿Este estado estacionario en qué consiste? ¿Ya? Este estado estacionario está relacionado con que todos los flujos en el sistema son constantes, de forma que el sistema no cambia con el tiempo. ¿Se fijan? O sea, a pesar de que hay un equilibrio dinámico y que existe toda esta batería de acciones, ¿ya? O procesos que ocurren en las células, en los tejidos, siempre hay una constante. Y siempre el sistema no cambia tanto, está como establecido, pero claro, puede tener algunas interrupciones, pueden haber patologías, pero siempre se trata de mantenerse igual, ¿ya? Eso tiene un costo, y tiene un costo energético, ¿ya? Ahora,
este sistema estacionario evidentemente es un sistema que es abierto. ¿Por qué? Porque el sistema abierto nos permite a nosotros intercambiar energía y también intercambiar materia. Nosotros no somos un sistema cerrado, ¿ya? No somos un sistema que nosotros producimos nuestra propia energía y no intercambiamos nada de materia. Eso es falso. Nosotros intercambiamos materia, intercambiamos gases, por ejemplo, cuando respiramos. Intercambiamos CO2, intercambiamos oxígeno. ¿Se fijan? Y también intercambiamos materia, ¿ya? Cuando comemos, cuando nos alimentamos, cuando se toma un café, cuando se come un pan, cuando toma cereal o come una fruta, estamos intercambiando materia. ¿Y esa fruta de dónde viene? De una planta. ¿Se fija? La planta sintetiza esa fruta, hace esa fruta, la produce la planta. ¿Y la planta cómo lo hizo? También intercambió gases, intercambió agua. ¿Se fijan? Entonces, los sistemas generalmente son sistemas abiertos, en donde hay un intercambio de materia como también de energía. ¿De acuerdo? Porque nosotros también disipamos energía hacia el ambiente. Por otro lado, pensar de que todo este sistema fuese un sistema cerrado, o sea, que intercambia solamente energía, pero no materia, o fuese un sistema abierto, perdón, aislado, quiero decir. Un sistema aislado significa que no hay intercambio ni de materia ni de energía. No pudiese existir la vida propiamente tal. Nosotros no tendríamos ninguna interacción con los demás, ni tampoco con el planeta que nos alberga. Necesitamos que este estado estacionario se desarrolle en un sistema que es abierto, ¿ya? Para que exista esto, una máxima eficacia termodinámica, ¿ya? Una máxima eficacia termodinámica. ¿Ya? Acá hay que entender de que todos los que vivimos en el planeta estamos conectados de una u otra forma. ¿Ya? No podemos pensar de que estamos aislados. De hecho, forma parte de la conciencia de que hay que empezar a pensar de que si yo hago algo tiene un impacto, aunque sea mínimo, pero si esa conducta se repite por millones, tiene un impacto mayor. ¿Te fijas? Entonces, es como el tema de la contaminación. ¿Ya? Si ayudamos a limpiar un poquitito los mares del plástico, de no sé qué cosa, o implementamos tecnología, eso nos va a beneficiar no solo a nosotros, sino a todas las especies que viven. Si no, se va a generar un colapso. En algún momento se va a generar un colapso igual. ¿Se fijan? Aquí todos estamos conectados. Entonces, el dióxido de carbono que usted está eliminando en estos momentos, alguna planta lo va a fijar. ¿Y esa planta qué es lo que hace? Hace fotosíntesis. Y con la fotosíntesis después produce oxígeno. Y ese oxígeno va a beneficiar a otra persona. Para que después intercambie ese oxígeno con el dióxido de carbono que producimos. ¿Ya? Entonces, pero entender una cosa que está relacionada con todos y lo otro es que hay un costo energético. Y ese costo energético tiene un precio. Y ese precio se llama energía. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía? ¿Ya? La clase se trata de eso, de entender de dónde viene la energía. Ya, entonces como introducción, la homeostasis, ¿qué es lo que es? Es un equilibrio dinámico, ya es un conjunto de mecanismos que todos tenemos, ya, con propiedades internas, que está relacionado con la composición bioquímica de todas las macromoléculas que nosotros tenemos en nuestras células y que sostienen la fisiología, como también la organización estructural y funcional de los seres vivos que tienden a un equilibrio más bien dinámico. Eso es la homeostasis, dinámico. ¿Y cuándo se rompe la homeostasis? Cuando existe una patología, por ejemplo, una enfermedad. La enfermedad rompe este punto de equilibrio dinámico, ¿ya? Hay un equilibrio que es dinámico, que no es estático, ya hay un gasto energético, conducimos iones, conducimos impulsos nerviosos, conducimos corriente, conducimos sangre, hay intercambio de gases, esto es un trabajo continuo y las células no paran, no descansan, están todo el día trabajando, incluso hasta cuando estamos durmiendo. ¿De acuerdo? Vamos al flujo energético, que eso es lo que nos convoca. En bioenergética, analizamos el flujo energético. ¿De dónde viene la energía? La energía viene de una fuente primaria de energía, y esa fuente primaria es el sol. ¿Ya? El sol.
El Sol es la estrella más cercana que nosotros tenemos a nuestro planeta. Si usted sale a la noche, hay millones de estrellas en el cielo, pero la más cercana es el Sol. Y la ve de ese tamaño, y ve cómo ilumina. Yo estoy mirando por la ventana y hay Sol. ¿Se imagina que hubiese otra estrella cercana, igual que el Sol? La temperatura que tendríamos en el planeta. ¿Se fijan? Pero tenemos una estrella cercana, y esta es una estrella que está como, es un adulto joven, ¿ya? Está en su medianía de edad. Las estrellas, cuando nacen, son estrellas, sí, pues sería una temperatura horrible, Lucía. Imagínense, 2 estrellas. ¿Cuánta temperatura? 450 grados Celsius, como Venus. Venus está ahí, al ladito del Sol. 450 grados Celsius en el día. Rica, ¿eh? Para ir a broncearse. Buena temperatura. Pero el Sol produce energía. Yo les contaba que las estrellas cuando nacen son estrellas azules. Se ven azules. Y la luz es como una luz azul. Como esa luz de tubo fluorescente. Veríamos todo así, como blanco, ¿ya? Como adentro de un mall. El día no sería con estos colores. Sería como estar adentro de un mall, adentro de un salón con tubo fluorescente, con esa luz fría. Así son las estrellas cuando nacen, son estrellas azules. Veríamos el Sol azul. Después pasa a amarillo, ¿ya? Y cuando termina y envejece, se convierte en una estrella roja. Ya nosotros tenemos el Sol y lo pintamos amarillo porque efectivamente es una estrella amarilla, por eso, porque está en la medianía en su edad, todavía no llega a su vejez. Entonces, toda esa energía que envía el Sol, la energía solar, que es energía lumínica, ¿ya? En nuestro planeta existen unos seres capaces de tomar esa energía, ¿ya? Esta luz, esta energía en forma de luz, y transformarla en un proceso metabólico que se llama fotosíntesis, ¿ya? En energía química. Entonces acá tenemos energía luminosa, ¿ya? Energía luminosa que es enviada por el Sol, y todas las plantas que existen en el planeta transforman la transforman en energía química. ¿Y dónde está la energía química? Acá, en el oxígeno, y acá, en estos productos orgánicos como el almidón, por ejemplo. Ya, ustedes si se comen una manzana, por ejemplo, un plátano, está lleno de almidón. Y eso lo hace la planta. ¿Y cómo hace ese traspaso energético? Con un proceso metabólico que se llama fotosíntesis. Entonces, ¿dónde está la energía en el oxígeno y dónde está la energía en el almidón, en estos productos orgánicos? ¿Ya? En los enlaces. Por ejemplo, esa es una molécula, son 2 átomos de oxígeno, uno así, y el otro está unido covalentemente a otro átomo de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la energía? Ahí está la energía. Si se rompe ese enlace, libera energía. ¿Ya? Un enlace tiene una liberación de energía que es muy poca, pero multipliquen por los millones y millones de moléculas de oxígeno que se producen, ¿ya? Cada segundo, cada minuto. ¿Ya? Es bastante. Lo mismo que en el almidón. Cada átomo que conforma el almidón está unido por un enlace covalente. ¿Ya? Si se rompen esos enlaces covalentes, liberan energía. Entonces, ahí va la energía, van los enlaces. ¿Y quiénes utilizan estas moléculas? Son estos seres que se llaman heterótrofos, que somos nosotros. Los heterótrofos, que nos comemos plantitas, comemos frutos, etc. ¿Y nosotros qué les devolvemos? Dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono es un requerimiento que tienen las plantas para hacer la fotosíntesis. Requieren dióxido de carbono, ellas atrapan dióxido de carbono. ¿Ya? Por eso que la solución para el cambio climático es colocar más plantas, ¿ya? Colocar más plantas, cuidar a los árboles, eso. Ese es el cambio climático que hay que hacer. Si queremos disminuir el dióxido de carbono, tenemos que atrapar el dióxido de carbono. Bueno, ¿y cómo lo atrapan? Si las plantas lo atrapan solo, ¿ya? No necesito de una membrana o de un plástico o una bolsa que comience a atrapar el dióxido de carbono. Si lo va a dejar atrapado, ¿para qué? ¿Para guardarlo? ¿Para botarlo? No tiene ningún sentido.
Esto hay que transformarlo. ¿En qué hay que transformarlo? En oxígeno. ¿Y quiénes hacen eso? Ellos, las plantas. O sea, hay que colocar más árboles. Eso hay que hacer, hay que reforestar, hay que colocar más árboles, hay que cuidar la selva, hay que cuidar los lugares que son endémicos, etcétera, etcétera. Hay que tener esas acciones. Si queremos disminuir el dióxido de carbono en nuestra atmósfera, ¿se fijan? ¿Por qué no sacamos nada con disminuirlo si en realidad no va a servir de nada? Si lo que sirve en el planeta es esto, es tener este ciclo. ¿Ya? Entonces, aquí son indispensables ellos, son indispensables nosotros y son indispensables lo que producimos cada uno. Pero si la fuente primaria de energía no existe, la vida en el planeta no se da. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, ¿qué es el metabolismo? Porque el metabolismo es un flujo energético, ¿ya? Que en donde participan enzimas, en donde participan proteínas, y ustedes lo estaban viendo la semana pasada, ¿ya? El flujo metabólico se divide en dos fases, la fase catabólica y la fase anabólica. La fase catabólica es la fase que degrada, porque nosotros tenemos que degradar alimentos, ¿ya? Esta es la fase degradativa, ¿de acuerdo? Y esta es la fase de síntesis, el anabolismo. Es la fase sintética, ¿ya? Es la fase donde se construye. Evidentemente, si degrado, libero energía, ¿ya? Y la fase de síntesis, ¿qué es lo que hace? Usa energía, ocupa, gasta, ¿ya? Gasta energía. ¿Para qué? Para sintetizar. ¿Por qué? Porque la degradación rompe enlaces. Aquí se rompen enlaces. ¿Se fijan? Por eso se libera energía, porque se rompen enlaces en el catabolismo. En cambio, en el anabolismo no. En el anabolismo no se rompen enlaces, se hacen enlaces, se sintetizan enlaces. Y para sintetizar enlaces se requiere energía, un gasto energético, ¿ya? Entonces, el flujo metabólico energético, o visto desde el punto de vista energético, es el siguiente. Tengo una molécula grande, que estas moléculas grandes, ¿cómo se llaman? Se llaman biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas, chicos? ¿Cuáles son las biomoléculas, chiquillos? Vamos. ¿Cuáles son las biomoléculas? Vamos despertando. ¿Cuáles son las biomoléculas? ¿Cómo dijo? Glucógeno. Ya, el glucógeno, ok, pero ¿qué tipo de biomolécula es el glucógeno, Brian? Profe, sería los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleóides. Muy bien, Joseph. Claro, el glucógeno es un ejemplo, es un tipo de carbohidrato. Ya, pero tal como dijo Joseph, muy bien, las biomoléculas son 4. Es un grupo de 4 tipos de moléculas. Ya, si no son tantas. Es un grupo selecto. ¿Y cuáles son? Son los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Esas son las biomoléculas, esas son estas moléculas grandes. ¿Ya? ¿Que entran a dónde? Entran al catabolismo. ¿Por dónde? ¿Por qué vía? Por la dieta. Cada vez que nosotros comemos algo, ingresan estas biomoléculas, lípidos, proteínas, ácido nucleico, carbohidratos, ¿vale? Algunos más que otros, depende de la dieta, ya puede ser, no sé, más carbohidratos o más lípidos, ¿ya? O más proteínas, depende de la dieta que tenga cada uno, pero generalmente uno come casi todo, todas las biomoléculas, todos los días. Ingresan al catabolismo. ¿Qué hace el catabolismo? Las degrada, rompe, ¿qué cosa? Enlaces. Al romper enlaces libera energía. Con esta energía nosotros mantenemos la temperatura de las células. ¿Ya? ¿Qué temperatura tenemos? Ya, 37,5, 37,4, por ahí. Esa es la temperatura celular. Aproximadamente 37,5, ¿ya?
No la temperatura que cuando usted va al supermercado y le colocan la pistola. La temperatura 32, chuta, está muerto. ¿Cuál? 32 grados. ¿Ya? Esta es la temperatura celular. Y esa temperatura celular se mantiene con esta energía liberada al romper enlaces de biomoléculas. Y nos quedan moléculas pequeñas. ¿Ya? Estas moléculas pequeñas después son utilizadas para sintetizar nuevamente moléculas grandes. ¿Cómo se llaman estas moléculas pequeñas? Se llaman monómeros. ¿Ya? Monómeros. Por ejemplo, si acá ingresa una proteína, el monómero de la proteína, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la unidad básica de una proteína? Joseph. Carla, Connie, Daniela, Diego, Fernanda. ¿Cómo se llama la unidad básica? Aminoácido. Muy bien, aminoácido. Eso es. Perfecto. Si ingresa una proteína, ¿ya? Eso es lo que tienen que ir aplicando. Miren, si ingresa una proteína al catabolismo, se degrada. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Una unidad pequeña, una molécula pequeña. ¿Cuáles son? Aminoácidos. ¿Se fijan? Son preguntas de prueba. Si ingresa un lípido al catabolismo, ¿ya? ¿Cuáles son las moléculas pequeñas de los lípidos? Se llaman ácidos grasos. Ácidos grasos. Ok, Lucía, que le vaya bien. ¿Vale? Ahora, si ingresa un ácido nucleico, ¿cuál es la unidad pequeña de un ácido nucleico? La unidad básica de un ácido nucleico se llama nucleótido. ¿Vale? Si ingresa un carbohidrato, que este es el último ejemplo, un carbohidrato. Si ingresa un carbohidrato, ¿cuál es la unidad pequeña de un carbohidrato? Se llama monosacárido. ¿Se fijan o no? Cada biomolécula tiene una unidad básica y funcional. Ya, se corta y nos volvemos a conectar por si acaso al mismo link. ¿Vale? Ya, profe. Entonces tenemos los carbohidratos cuando ingresan al catabolismo producen monosacáridos más energía. ¿Ya? Y al revés, si queremos sintetizar una molécula grande, necesitamos de estas moléculas